¿Sabes lo que es el efecto mariposa? Es una acción que, por más pequeña que sea, puede tener consecuencias y repercusiones enormemente significativas y duraderas. Pues la polis griega es uno de los ejemplos más grandes de esto. Sin la existencia e invención de la polis, no solo que no hubiese existido la organización social como la conocemos en gran parte del mundo, sino que la ciencia en sí como disciplina no hubiese existido. Al menos no como es hoy en día. Y aún más, a rasgos más personales, tu propio pensamiento, tu forma de reflexionar e idear no sería lo que es si unos griegos en el siglo 8 a.C. no hubiesen creado la polis. Así que, habiendo dicho tantas cosas importantes, vamos a esto. Te respondo a ¿qué es la polis griega? Si vieron el video de ¿qué es el mito? Saben que dije que pronto iba a hacer un video de cómo la filosofía es la responsable de la existencia de la ciencia. Pero si lo hago, me estaría saltando unos cuantos pasos. Y como la polis es la responsable de la existencia de la filosofía, está bueno dejar bien en claro esto. La Grecia antigua tenía un origen relacionado a los pueblos micénicos. Antes de la creación de la ciudad, las poblaciones se repartían en diferentes tribus y pueblos. Pero la unificación de estas tribus en la nueva estructura social llamada polis o ciudad es lo que implicó un verdadero cambio a nivel cultural humano. Al unificar las tribus, la figura del rey fue desplazada. Ya no existían linajes, familias o ciertos personajes únicos e intocables que gobernaban, sino que se buscó la igualdad de identidad entre todos los ciudadanos. Aclaración importante, cuando decimos ciudadano no nos referimos a cualquiera que vivía en la ciudad, sino que los únicos considerados ciudadanos eran hombres nacidos de padres griegos, mayores de 21 años y que brindaban sus servicios al Estado. O sea que las mujeres, los esclavos, los extranjeros y tampoco los campesinos eran considerados ciudadanos. Búlome, Metalev. Perdón, le acabo de decir que como campesino no es ciudadano y por lo tanto no puedo opinar. Sigamos. Al dar la importancia a los ciudadanos y quitar la figura del rey como único representante y como la figura que tomaba decisiones, es necesario reestructurar toda la cadena de poder político. Es así como inicia la democracia griega. Los ciudadanos griegos empezaron a reunirse en el ágora o plaza pública, desde donde empezaron a tomar las decisiones del Estado. Pero antes, para adentrarnos en las entrañas de la polis, vamos a recurrir a Jean-Pierre Vernant, un famoso historiador y antropólogo francés, conocido por sus grandes aportes y estudios sobre la Grecia antigua. Así que bien, ¿qué nos dice Vernant sobre todo el origen de la polis? Bueno, nos dice que el nacimiento de la idea de ciudad está ligado estrechamente con el poder de la palabra. Eso que hoy en día es tan común como respirar, antes no lo era. Y este es el caso del uso de la palabra como instrumento de poder, de reflexión, de debate y de contrariedad. ¿Qué digo con todo esto? Bueno, que hoy estamos acostumbrados a debatir constantemente sobre todos los temas. Todos, incluso la gente se pone a debatir si la Tierra es plana. A pesar de la gran cantidad de pruebas, estudios científicos y mil cosas, hoy la gente tiene ese derecho y capacidad de decir y debatir sobre si es plano o no. Habría que replantear un poco los derechos, pero están bien, digamos, dejémoslo como están. Todas esas cosas antes de la polis no existían. El hecho de que la polis haya desplazado la figura del rey y puesto al poder político a todos los ciudadanos hizo que cualquier decisión política tomada por la ciudad sea una cuestión de debate. De esta forma, cuando un ciudadano tenía una idea de lo que creía correcto, no solo debía decirlo para que se haga, como hacían los reyes, sino que debería expresarse, argumentar y convencer al resto de sus palabras. Así, el discurso hablado se convirtió en un verdadero instrumento de ideas. La palabra era considerada la autoridad del Estado, el medio de mando, y es por esto que se convirtió en una divinidad, el peito, o fuerza de persuasión, que finalmente dio el nacimiento de la retórica, pero eso también lo podemos dejar para otro video. Ahora bien, la diosa Peito existía desde la Teogonía de Hesíodo, la obra que habla del origen del mundo griego. Peito significa persuasión y simbolizaba tanto a la persuasión como la seducción, el encanto y la tentación. Con la utilización de la palabra como instrumento de poder, fue la misma palabra la que ocupó en cierto aspecto ese lugar de divinidad. Gracias a este nuevo aspecto de la palabra es que el pensamiento de las personas comienza a cambiar. Ahora no todo lo que se dice o se cree es la verdad, sino que
junto con el debate y la argumentación comienza a existir la duda y la reflexión. ¿Y por qué es esto tan importante? Bueno, porque dudar de las cosas es el principio básico de la ciencia. En la Grecia antigua se empezó a poner en duda las creencias. ¡Contemplad al pollo! ¡Oh, un pollo! No, eso puedo ayer. Dudo completamente de que eso sea un pollo. Estoy seguro que debe ser un elefante. Los orígenes del mundo, la organización cosmológica, hasta se podría decir que se puso en duda la propia realidad. Y es a partir de esta duda que surge lo que a día de hoy conocemos como filosofía, que la filosofía era una forma de buscar respuestas a esos misterios, y el descubrimiento de esas respuestas es lo que terminó siendo la ciencia. La filosofía, en aspectos muy generales, es el amor por el conocimiento o el saber, pero su función principal es la de plantear el problema sobre hechos poco concretos o difíciles de explicar. Justamente toda ciencia nace de una rama de la filosofía que se empezó a intrigar sobre ciertos temas particulares. Las matemáticas, la física, la astronomía, la biología y mucho más surgieron de la mente de pensadores que se intrigaron y pusieron en duda estos temas que anteriormente eran explicados por la mitología. Así que vos, persona que te gusta discutir y debatir cosas en Facebook o Instagram, agradecele a los antiguos griegos por inventar el razonamiento. De Twitter no hablo porque eso ya es tierra de salvajes. Pero bueno, además del uso de la palabra como una característica propia de la polis, otra característica que tenía era la de ser pública. La polis era pública en dos sentidos: el sentido de que generaba un interés común a participar a toda la población, y en el sentido de que la práctica del debate político se llevaba a puertas abiertas, a plena luz del día y a disposición de todos. Todo secretismo había sido abandonado a través de este movimiento democratizador y divulgador, que también terminó teniendo consecuencias positivas en el plano intelectual. Así como la política era abierta para todos, el conocimiento también se hizo público. Antes, los saberes estaban reservados para unos pocos. Eran saberes secretos, únicamente ligados a personas elegidas por los dioses o a sabios cuya palabra significaba una verdad absoluta. Pero la publicidad de la polis permitió a todos el acceso a todos los saberes, aumentando un desarrollo intelectual sin precedentes. No solo el conocimiento y la política pasan al plano público, sino también la religión. Antes de la polis, la religión también era secreta. Se desarrollaban templos a puertas cerradas, donde solo unos pocos podían acceder a los favores divinos. Pero la polis apareció para cambiar esto, volviendo la religión y la cultura del dominio público. Así, cada ciudad tomaría una religión oficial que oficiaría en templos abiertos a los ciudadanos. ¡Hey! Ustedes, dejen de hacer eso. ¡No censurarás a nuestro Dios! ¿Censurar? ¿De qué hablas? Le hicimos una estatua al Dios en medio de la ciudad. Vine a buscarlo para que haga los ritos en medio de la plaza. Somos un culto secreto. Se supone que unos pocos pueden acceder a nuestros poderes. Desde ahora el Estado los va a mantener y les hicimos un templo lindo. Trato hecho. Cuente con mi sabiduría. Pero, superior, ¿no que éramos un culto secreto? ¡Cállese! Ustedes ni me pagan. Disculpe mis modales, funcionarios. Con gusto prestaremos nuestros servicios a la ciudad. Sí, esto sucedió exactamente así. Sí. Bueno, no, en realidad todo lo que les comento fue un proceso bien largo y que llevó muchos años de adaptabilidad y crecimiento. No es que pasó de un día a otro. Asimismo, las religiones sectarias siguieron existiendo a pesar de la existencia de una religión oficial. Eso fue debido a que al ser todo tan público, le quitó esa exclusividad a algunos asuntos. Y desde la existencia misma del ser humano, uno siempre quiere ser el exclusivo en algo. Lo de compartir no se la sabe. Pero bueno, volviendo a las características de la poli, otro factor de gran importancia a tener en cuenta, que va de la mano con la palabra y la difusión de los conocimientos, es la de la escritura. Surge, dada la publicidad y participación de los ciudadanos en la política, una necesidad de poner por escrito las leyes. La escritura se vuelve algo fundamental para el griego. Leer y escribir forman parte de la sociedad, y no es algo que solo unos pocos iluminados saben, sino que ahora todos necesitan saberlo para entender y leer las leyes, y para adquirir los conocimientos que los intelectuales dejarán por escritos. Grandes figuras como Anaximandro, Heráclito, hasta los posteriores Platón y Aristóteles, no escribían sus conocimientos e investigaciones para hacerse los dueños, o como sucede hoy en día, adquirir el crédito o los derechos sobre lo que se escribía. No, en la época antigua, la idea de autor como poseedor o dueño de un material intelectual no existía en la mente de nadie. Estas personas ilustres escribían para divulgar sus conocimientos a los demás y dejar sus saberes como una ofrenda a la ciudad y al progreso en
en sí mismo. Finalmente, y para ir cerrando el tema, la última característica que debemos mencionar de la polis es que los miembros que la conformaban, es decir, la figura de los ciudadanos mencionado anteriormente, era una figura de semejantes o iguales. Les explico, estaba muy mal visto el exceso de riquezas, la expresión demasiado extravagante que haga resaltar a uno como si fuera un distinto o único, y por eso también se incluía como algo mal visto la vestimenta y adornos excesivos. Estaba todo muy rechazado. Incluso en algunas polis como la espartana, hasta comer diferente a los demás estaba mal visto. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! En Esparta, cuya idea de ciudadano estaba principalmente enfocada en el ciudadano militar, donde todo ciudadano era a su vez un guerrero hoplita, se repartía la comida a los ciudadanos por igual, dividiendo el tipo de comida que le correspondía a cada familia. No se permitía el exceso, incluso respecto a las tierras y casas. El mismo estado repartía las tierras por igual a todos los ciudadanos. Era tal el punto de igualdad que se buscaba, que hasta las construcciones de las casas tenían límites o incluso planificación por parte del Estado para que todas sean similares. Para los espartanos el componente militar era realmente importante, pero en realidad lo era para todos los griegos, ya que en sí el rol de los hombres en el campo de batalla fue el que comenzó a definir la figura del ciudadano de la polis. Les explico. Antes de la creación de la polis, la figura del soldado estaba muy relacionada a la figura heroica homérica, es decir, al héroe de la Ilíada o la Odisea. Estos héroes eran los reconocidos Aquiles, Héctor, Áyax, Odiseos o Ulises, que es el mismo, que eran soldados que se destacaban por encima de los demás de forma individual por puras hazañas personales. Debido a esto, durante muchos años los soldados buscaban destacar individualmente, pero con el paso de los años y los cambios en la organización militar, el individualismo era más una desventaja que una ventaja. Estaba muy lindo ser increíblemente valiente, saltar entre 100 enemigos solo y matar a todos los enemigos posibles antes de caer heroicamente, pero eso fue cambiando por una formación militar y estratégica, donde las filas se agrupan de una forma uniforme y en lugar de utilizar el poder individual se hacía ahora en grupo, teniendo mucho más éxitos en las batallas utilizando estrategias y formaciones en lugar de mandarse a lo loco. La figura del soldado era una figura respetada, no es que era una carne de cañón por así decirlo, sino que era una persona valerosa e importante. Es por esto que los ciudadanos y por lo tanto los dirigentes de una polis tenían formación militar y aspiraban a conseguir el equipo y el armamento de los hoplitas, que debían costeárselos cada uno, que justamente eran la unidad de soldados especializados. Ser un hoplita era equivalente a ser un caballero de la Edad Media, por así decirlo. Para que se hagan una idea, hasta Sócrates fue hoplita en la guerra del Peloponeso. La imagen de Sócrates suele ser la de un viejo que reflexiona, pero eso es más bien en sus últimos años de vida. Él era todo un verdadero ciudadano que hasta peleaba en la guerra. Y con el chisme de Sócrates llegamos al final del video, donde te recuerdo que dejes el like, te suscribas y... ¡Ey! No me olvidé de la sección nueva que prometí que iba a traer. Vamos allá con el Te Respondo Express. Bonib nos hizo estas preguntas en el video del mate. Nos preguntó, ¿cuántas veces se rellena el mate? Bueno, eso depende del tamaño del mate, pero por ejemplo a mí me rinde para 1 litro de agua, a veces incluso para más. Nunca conté cuántas veces tuve que cebar nuevamente el mate con 1 litro, pero te puedo decir que en una media de 1 litro de agua. También nos preguntó si se echa a perder por estar húmedo o si se carga el mate y cuánto dura. Y creo que cuando decís mate te referís a la yerba. Como dije, rinde 1 litro y capaz 1,5 litros si sabes cebar bien el mate, es decir, no lo llenas de agua. Nosotros a eso le llamamos lavar el mate, que una vez que se lava, es decir, al cebarlo se llena mucho de agua, ya es mejor cambiar la yerba. Y respecto a lo de si se echa a perder por la humedad, pues
si lo dejas húmedo mucho tiempo empieza a tomar un sabor feo. Por eso es mejor cambiar la yerba cada 1,5 litros aproximadamente. Y vamos con una pregunta más. Javier nos preguntó en el video de Dragon Ball, ¿por qué Goku no revivió a Bardock? Bueno, la verdad es que no sé muy bien eso. Pero supongo que primero porque Akira Toriyama no quiso. Pero además de eso porque pasó mucho tiempo desde la muerte de Bardock. Goku no lo conoció y salvo por las últimas sagas de Dragon Ball Super apenas y sabía algo de él. Lo más lógico sería decir que como no lo conoció no le tenía afecto. Y todos sabemos cómo es Goku, como que no piensa ni le importa tanto las cosas. Y ya vimos cómo abandona a la familia a la primera que encuentra con quien pelear. Y por ahora esto sí es todo. Se me hizo súper largo. Voy a sufrir editando. Sí, mi yo editor de ahora está sufriendo. Sépanlo. Así que por eso dejen su like si les gustó, suscríbanse si no están suscritos y comenten qué les pareció o dejen sus preguntas si es que las tienen, que con tan poco me hacen muy feliz. Nos vemos.